Lo prometido es deuda. Tras un vídeo con una pequeña historia de lo que fue el Grupo B, vamos a comenzar con la historia de los Grupo B más míticos. Y el primero no podía ser otro, el Audi 4. Bienvenido a nuestro garaje hermético. Enciérrate con nosotros. ¿Cómo te quedas si te digo que se han homologado en Grupo B más de 80 coches? Yo lo confieso, antes de hacer este vídeo no lo sabía. Sabía que había muchos más de los conocidos, pero 80 no lo sabía. Realmente, y aquí hay que decir realmente, solo unos pocos han pasado a la memoria, han pasado a la mítica de los Grupo B. Y sin duda, uno de ellos, probablemente el que más, es el Audi 4. La historia del Audi 4 arranca mucho antes de su debut, porque en 1977 el grupo Volkswagen Audi pide a la FIA que permita correr a los coches de tracción total en el Campeonato del Mundo de Rallys. No se sabe muy bien por qué, pues estaba prohibido los coches de tracción total. Normalmente lo que se hace es que la FIA consulta a las marcas, al resto de las marcas, y si no hay oposición, pues lo aceptan. Y esto fue lo que pasó. Yo me imagino que en muchos cuarteles generales de algunas marcas que entonces participaban en rallies, les llegaría un papelito de la FIA diciendo ¿te importa que participe en coches de tracción total? Y alguno pensaría, pero qué chorrada, pues que si quieren participar en tracción total, que participen. No tuvieron mucha visión, eso está claro. La FIA accede y permite que se corran en el Mundial de Rallys con coches 4x4. Pero Volkswagen Audi no tenía ninguna experiencia en la tracción total. Y deciden sacar un coche que a muchos no sonará, el Volkswagen Iltis. Pero si el Volkswagen Iltis os suena poco, el DKV Munga os sonará todavía menos. Este DKV, era un coche que hizo la marca DKV para el ejército alemán. El nombre de Munga, y aquí tengo que tirar de guión porque me siento incapaz de repetirlo, es el acrónimo de, además lo voy a decir en alemán, que tiene más tela, Fahrzeug Universal Gelandenwagen mit Allradrad, que vamos, traducido es algo así como vehículo todoterreno universal multipropósito de tracción total. Tela marinera. Pero bueno, como os decía, el DKV Munga era un pequeño jeep de tracción total. Casualmente, pues Volkswagen Audi compra DKV y decide presentarse a un concurso que hace el ejército alemán en 1978 para continuar con esta compra de coches, de pequeños coches de tracción total tipo Jeep. Volkswagen diseña el Iltis basado en la tecnología que ya tenía el Munga de tracción total, pero con muchos componentes de Volkswagen. No se fabricaron muchos Iltis, apenas 10.000, pero bueno, fue un coche que aparte de tenerlo el ejército alemán, hubo algunas versiones de calle y sobre todo consiguió ganar el Dakar en 1980. Ya os he dicho muchas veces que yo en estas cosas no creo mucho en las casualidades, porque resulta que es casual que Audi pida que puedan correr de tracción total, es casual que Volkswagen compre DKV, es casual que tenga la tracción total, es casual que hagan este coche, es casual que hagan un deportivo de tracción total, me parecen muchas casualidades. Yo lo que creo es que aquí había un plan preconcebido, o a lo mejor realmente sucedieron todas estas casualidades, pero todo esto fue lo que da lugar al nacimiento del Audi 4. Ya hemos dejado sentadas las bases de lo que iba a dar lugar al Audi 4, pero antes de seguir, yo quiero poner en contexto cómo era el Mundial de Rallys en esos años. Vamos a centrarnos en el 80. ¿Qué coches corrían en rallies en 1980? Bueno, corría el Lancia Stratos, pero el Lancia Stratos estaba al final de su carrera. Entre otras cosas porque Fiat tenía mucho más interés en que se corriera con el Fiat 131 Abarth, porque se vendían muchos Fiat 131 y pocos Lancia Stratos, y un poco la tendencia era esa, correr con coches que la gente reconocía como coches que podía comprar. Pero el resto de los coches que había eran el Ford Escort, los Datsun Z, el Opel Manta, el Talbot Sunbeam Lotus. Para los que sepáis de coches, estamos hablando de coches muy tradicionales, por supuesto con chasis monocasco, de chapa,
motor delantero, propulsión trasera, en casi todos los casos que os he dicho, con la excepción del Fiat 131, con un eje rígido detrás, o sea, coches, por supuesto, sin turbo, ninguno de ellos, bueno, coches digamos que bastante antiguos, ¿no? Como curiosidad os digo que Mercedes en esa época corría en rallies, porque en esa época había un par de rallies en África y corría con el Mercedes 450 SLC, que para los rallies europeos era un trasto enorme y pesadísimo, pero que para esos rallies iba francamente bien. Porque también vale la pena hablar de los rallies que se corrían, que en eso tampoco ha cambiado tanto. En el año 80 se corrieron 12 rallies, pero de ellos solo 2 eran de asfalto. Y de esos 2, uno era en Monte Carlo, que en esa época era cuando nevaba, antes del calentamiento global, solía estar lleno de nieve. Luego había 3 que eran mixtos. Y el resto, todo el resto era sobre tierra. Es más, había 2 de ellos en África, el Costa de Marfil y el East African Safari de Kenia, unos rallies muy particulares, que no era un rally tradicional, no era un rally tradicional, era casi un ride, ¿no? Era como una especie de París-Dakar cortito y eso sí, mucho más bestia porque iba mucho más deprisa. Pero en definitiva, que la mayor parte de las pruebas se disputaban sobre tierra con parte de asfalto o sobre nieve, porque otro de esos 12 rallies era el rally de Suecia. Y aquí sí, aquí siempre había nieve y hielo. Este era el contexto en el que nace el Audi 4. Como os decía, este es el escenario en el que debuta el Audi 4. Pero antes de seguir con la historia del Audi 4 voy a hacer un paréntesis, porque hay un dato que sobre todo para los argentinos os va a encantar, porque en 1980 se corrió, fue la primera vez que el Rally de Argentina fue puntuable para el Mundial de Rallys. ¿Y quién corrió en ese rally? Bueno, entre otros, un tal Carlos Alberto Reutemann, un pilotazo de Fórmula 1. No tuvo la suerte que se merecía, pero era un piloto de enorme prestigio, uno de esos llamados campeones sin corona, y que corrió el Rally de Argentina. Pero no solo corrió, es que se subió al cajón, hizo tercero. Estamos hablando del año 80. Bueno, hoy, 40 años después, ningún piloto de Fórmula 1 ha conseguido hacer un cajón, hacer un tercer puesto en una prueba del Campeonato del Mundo de Rallys. Sigue siendo un récord que a día de hoy ostenta nuestro querido Reutemann. Documentándome para este vídeo, con libros, webs, revistas, pues, por ejemplo, me he encontrado más de una web, y en concreto, por ejemplo, la de Top Gear, que dicen que el Audi 4 fue el primer deportivo con tracción total, porque Subaru ya hacía coches de tracción total, pero no deportivos. Bueno, pues, amigos, no es cierto, no es cierto. No soy yo el único que se equivoca, porque en 1967, una marca británica, Jensen, que hacía coches deportivos, entre ellos el Interceptor, un coche que a mí me encanta, pues decidió hacer un Interceptor FF. Hay quien le llama Jensen Interceptor FF, otro le llama Jensen FF. Esas dos Fs viene de Fórmula Ferguson. Los más listillos, que sois muchos, ya sabéis que Ferguson es una empresa que se dedica a hacer transmisiones y diferenciales. Y bueno, pues desarrollaron esta tracción total para este coche, que además llevaba un sistema antibloqueo de frenos, un ABS. Era un ABS mecánico, nada que ver con lo que hay ahora, pero que demuestra que este coche era un coche adelantado a su tiempo. Se hicieron 320 unidades, no todas perviven, pero las que perviven os anticipo que valen un dineral. Y este es, que yo sepa, el primer coche de la era moderna, deportivo y de tracción total. Volvemos con nuestro Audi 4. Ya hay una anécdota que he contado en el vídeo de los coches que más influyeron en la historia, y lo conté en el Grupo B, cuando Hannu Mikkola prueba el coche, no lo voy a contar otra vez. Pero bueno, el caso es que después de muchas pruebas de que el señor Mikkola, un piloto con enorme prestigio, probara el coche, pues decidieron dar luz verde y decir, vamos a fabricar un coupé deportivo con tracción total y turbo. Cogieron lo que tenían más a mano. Dijeron, bueno, pues un coupé. ¿Qué coupé tenemos? Pues el GT, el Audi GT. Vale, ya tenemos la carrocería. Transmisión a las 4 ruedas, ¿cuál tenemos? Pues tenemos la del Iltis, que bueno, el Iltis era un coche más grande y tal, pero yo creo que podemos encajarla en el monocasco. ¿Y qué motor le ponemos? Un motor con turbo. Bueno, tenemos el motor del Audi 200 Turbo, que da más de 200 caballos. Bueno, pues metemos ese motor. Bueno, pues con todo lo que tenían allí y encajando la transmisión como pudieron, pues nació en 1980 el Audi 4, un pedazo de coche deportivo, a mi modo de ver muy bonito,
con motor turbo de 5 cilindros y 200 caballos. Ya he comentado en otras ocasiones que al frente de este proyecto estaba un tío que ha hecho mucho por el automovilismo, que es Ferdinand Piëch, que era sobrino de un tal Porsche que también ha hecho mucho por el automovilismo. Y este tío, este personaje, fue el que dio la luz verde y el que empujó al Proyecto 4. El Proyecto 4 nace, como os he dicho, con lo que había. Y eso suponía algunos inconvenientes. Por supuesto, el chasis era monocasco. Todos los coches de rally de esa época eran monocascos, o sea, la propia carrocería era el chasis, con tracción total, una tracción total para lo que se estila hoy día y para lo que se estiló solo un año o dos más tarde, muy sencillita, que distribuía la potencia al 50% entre los dos ejes, ahí no se equivocaban, y con el motor, un motor de 5 cilindros, es decir, un motor que no era pequeño, por delante del eje delantero. ¿Por qué iba ahí delante? Porque era una configuración que se usaba en todos los coches para permitir mejor habitabilidad, pero ya sabéis que no es la mejor para un coche de competición. El Audi 4 es un mito del Grupo B, pero no nace como Grupo B, porque nace antes, nace como Grupo 4. El Grupo B ya sabéis que es un reglamento de 1982. En su primera versión, era un coche grande, de 4,4 metros, más o menos, ya rendía 320 caballos, y pesaba solo 1000 kilos, que para ser un coche de ese tamaño, un coche con ese motor, pues era un peso relativamente reducido. Como os decía, para lo que había en esa época, este coche era un auténtico pepino. Pero era un coche muy especial. Muy especial, ¿por qué? Porque en el fondo, no nos engañemos, el Audi 4 era un Audi GT de tracción delantera, con un motor más gordo y con propulsión al eje trasero. Esto hacía que fuera un coche muy distinto de llevar, ya no complicado, que también, sino muy distinto de llevar a todos los coches que se llevaban en la época. Como habéis visto antes, esos coches eran mayoritariamente de propulsión trasera. Son coches que requieren un tipo de conducción que para un piloto de rallies en esa época era muy intuitivo. Insinuabas la dirección, el coche deslizaba atrás, estamos hablando que la mayor parte de los rallies se dan en tierra, y ya realmente tomaba la curva con el gas. Pero el coche entraba muy bien. En el Audi A4 no era así. Tenía el motor muy adelante, costaba meterlo en la curva, pero podías acelerar mucho antes gracias a la tracción total. ¿Qué pasó? Pasaron dos cosas. Una es que los pilotos de la época tuvieron que cambiar el chip. Los pilotos top de esa época, cuando empezaron a llegar los tracción total, pero sobre todo cuando llegó el Audi 4, tuvieron que cambiar el chip. Y pasó otra cosa. No solo se adaptaron al Audi A4 los mejores pilotos, sino aquellos que venían de la tracción delantera. Por ejemplo, Stig Blomqvist. Stig Blomqvist o Blomqvist, porque es que en sueco no me defiendo muy bien. Este tío llevaba toda su vida corriendo con Saab, que eran de tracción delantera. Coches muy poco potentes, de dos tiempos, que no retenían, pero que en los rallies sobre hielo eran temibles porque además empezaron a utilizar la práctica, que también se utilizaba en la tracción total, de acelerar con el pie derecho y frenar con el izquierdo. Con esto que conseguían, muy fácil, que bloqueara las ruedas traseras, realmente modulando la presión sobre el freno, pues conseguían que el eje trasero deslizara más o menos. Pero como os decía, los Saab eran dos tiempos al principio y no tenían turbo, luego probaron el turbo. Pero es que esto venía muy bien para los turbos, que tenían mucho tiempo de respuesta, porque como llevaban el pie en el acelerador, lo mantenían fijo y controlaban con el pie izquierdo en el freno, pues esto hacía que para llevar los turbos fuera un tipo de conducción que se adaptaba muy bien. Stig fue un piloto que enseguida se adaptó a este coche, al 4, y bueno, estaban hechos el uno para el otro. Además llevaba unos reglajes distintos a los demás, pero bueno, se adaptó tan bien que consiguieron ganar un mundial de pilotos y un mundial de marcas. Por fin, en 1981 debuta en rallies el Audi 4 y lo hace a lo grande en el Rally de Monte Carlo. Y digo a lo grande porque habían pasado unos pocos tramos y Mikko la lleva primero con 6 minutos de ventaja sobre el segundo, sobre un Monte Carlo completamente helado. Pero también llegaban los disgustos y el coche se rompió. No pudo ser a la primera, pero en el Rally de Suecia, como imagináis, también sobre hielo, Mikkola ganaba el rally y el Audi 4 en su segunda aparición ganaba su primer rally. No está nada mal.
Pero ese año no ganaron el campeonato, no pudo ser ganar el campeonato en su debut. ¿Por qué? Bueno, el coche era bueno, era rápido, era difícil de llevar, pero era frágil. Bueno, lo que se suele llamar problemas de juventud. La gestión no era muy buena del equipo. Walter Tresser, que fue uno de los que empujó el proyecto, pues no se mostró como un jefe de equipo muy competente. De hecho, por ejemplo, en el Rally Acrópolis, pues descalificaron a los Audi 4 porque desmontaron. Los coches se calentaban en Acrópolis, en Grecia. En la Acrópolis hace mucho calor y bueno, los faros impedían que entrara aire y los desmontó. Los desmontó y eso hizo que la FIA les descalificara. Un día haré un vídeo de las tonterías que hace la FIA, porque sin ir más lejos, en 1966 la FIA descalificó a los 3 primeros, que eran 3 minis, por llevar unas luces monofilamento y unos faros que no estaban de acuerdo a la norma del Código de la Circulación, porque ya sabéis que los coches de rally, aparte de los tramos cerrados al tráfico, tienen que ir por las calles y carreteras y entonces tienen que cumplir las normas de tráfico como cualquier otro coche. Pero ese será un vídeo aparte. En 1982 ya Audi va a por todas y presenta un equipazo. Presenta un equipazo porque a Hannu Mikkola se le unen el citado Stig Blomqvist y se le une Michèle Mouton. Michèle Mouton, que iba primera en el campeonato, iba peleando en el campeonato con Walter Röhrl, nada más y nada menos. Pero en el Rally Costa de Marfil tuvo una rotura que le costó el campeonato, porque sin romper en esa prueba podría haber disputado el campeonato a Walter Röhrl hasta el final. Pero al romper perdió todas las opciones y fue solo subcampeona. Como os he dicho, ninguna otra mujer ha vuelto a ser subcampeona del mundo. Y además esto lo pongo mucho en valor porque ser subcampeón del mundo es la hostia. Es la hostia en cualquier caso, pero es que ganar a Walter Röhrl, a Mikkola y a Blomqvist con esos coches es ser un superpiloto. Así que mi mayor admiración por Michèle. En 1983 entra en vigor el reglamento del Grupo B y Audi revisa su 4, lo hace un poquito más ligero, un poquito más potente, más afinado, y ese año Hannu Mikkola gana el Mundial de Pilotos. Pero Audi no gana el Mundial de Rallys, para marcas. No se puede querer todo. Y llega 1984 y Audi lanza la versión A2 de su 4, ya con 370 caballos y mucho más afinada, y va a ser el mejor año del Audi 4. Ya empieza a haber problemas porque 370 caballos ya empiezan a ser muchos. Yo cuando hablo de caballos en los coches de competición en general y en los rallies todavía más, siempre lo digo como orientación porque dependiendo del rally, dependiendo del momento, dependiendo de la temperatura, los coches podían dar más caballos o menos, sobre todo los turbos, y en esta época los reglamentos eran mucho más liberales. Puedes meter más leña al turbo, más presión, menos presión. Y además, por supuesto, los coches de rallies preparados para asfalto, nieve o tierra no tienen nada que ver. No solo en el tema de las suspensiones, que es evidente, ¿no? En tierra van más suaves, el coche va más alto, pero es que incluso en el motor. En tierra a lo mejor no necesitas tanto caballos, pero sí necesitas que sean más progresivos. Por eso os digo que este coche llegaba a dar hasta 370 caballos, probablemente en los rallies de tierra o en los rallies de nieve daría menos, en otros rallies 100% asfalto como el Tour de Corse, pues probablemente a lo mejor daban incluso más. Pero a lo que importa, en 1964 Audi gana los 2 campeonatos, gana el campeonato del mundo de marcas y Stig Blomqvist gana el campeonato del mundo de pilotos. Pero a partir de ese año todo cambia, todo cambia. ¿Por qué? Os decía al principio del vídeo cómo eran los coches de rallies de esa época. Cuando llegó el Audi 4 eran coches tradicionales, propulsión trasera, muchos dejes rígidos. El Audi A4 era turbo, tracción total, era un coche mucho más refinado. Pero el resto de las marcas no se durmieron. Lancia lanzó el 037, Peugeot lanzó el 205 Turbo 16 y aparecieron otros Grupo B, pero otros Grupo B con chasis tubulares, carrocerías de fibra, motores con turbo o con compresor volumétrico. El panorama había cambiado completamente. Es sorprendente ver cómo un reglamento y una marca puede hacer cambiar tanto el panorama de un campeonato del mundo. O sea, en solo unos pocos años el Mundial de Rallys era otra cosa. La verdad es que los Grupo B revolucionaron el mundo de los rallies. ¿Y qué hizo Audi?
yo al Audi le tengo, al 4, un cariño especial, pero creo que no supieron evolucionar a tiempo, porque, como os digo, las otras marcas ya tenían coches con chasis tubulares, motores centrales, sobrealimentados, y Audi se encontraba con su 4 que ya era anticuado. Era un coche que un año antes era la revolución o 2, pero en muy poco tiempo ya estaba anticuado. Y dije, no, a ver, ¿qué necesitamos? Bueno, que el coche es poco ágil en curva, sobre todo en curva lenta. ¿Qué hacemos? Lo acortamos. Lo acortaron 32 centímetros. Cuando ves una foto de perfil de un Audi Sport 4, es sorprendente lo cortito que es, pero el motor sigue yendo ahí delante. ¿Y qué más hacemos? Pues que tenga más caballos, que eso siempre viene bien. Ya la versión de calle daba más de 300, 304, 305, pero es que en la versión de competición pues empezaban a dar entre 400 y 450 caballos. A todos estos problemas, un coche difícil de llevar, con un reparto de pesos horroroso, una distancia entre ejes tan corta que hacía el coche muy violento de reacciones, pues además la competencia apretaba en todos los sentidos y eso hizo que los Audi, que ya habían conseguido fiabilidad, la perdieran. Y este año no fue bueno para el 4. El Sport era un coche espectacular, precioso, pero ni siquiera la habilidad de sus pilotos, que seguían estando al volante, los de siempre, a los que se sumó Walter Röll, consiguieron que Audi ganara ni una sola prueba con esta versión. Y nace la última versión del Audi 4, el S1 o el E2, como algunos le llaman, ¿no? A mí me gusta Audi S1. Esta es la versión más bonita, más brutal, más espectacular, que llegó a dar 500 caballos y se rumorea que incluso más, y que exteriormente se caracterizaba porque tenía todo tipo de apéndices aerodinámicos. Tenía un spoiler enorme, pasos de ruedas, alerones. Era un coche espectacular, verlo y oírlo, pero era un coche complicadísimo. Solo consiguió una victoria, solo Walter Röll fue capaz de ganar una carrera con este coche tan complicado, pero fue una victoria en San Remo, sobre asfalto. Es curioso que un coche que realmente en el asfalto era donde peor iba, pues ganara, la única prueba que ganara lo hiciera precisamente en un rally de asfalto, en el San Remo. Como os digo, era un coche brutal. Tan brutal que ¿qué pasó? Que se acabaron los Grupo B. Ya sabéis, el accidente en Portugal, murieron varios espectadores, el accidente de Toivonen. Es verdad que estos coches eran monstruosos y que la FIA no había estado espabilada regulando los temas de seguridad, tanto los de seguridad para los propios pilotos como para los espectadores. Cuando ves las imágenes de rally de aquella época, que los coches avanzan hacia una masa de gente que se van apartando según llegan, pues bueno, pues pasó lo que tenía que pasar. Se acabó el Grupo B, se acabó el Audi 4 Sport. No, la verdad es que no se acabó. No se acabó porque pasó, para los que habéis visto el vídeo del Porsche 917, que Audi hizo lo mismo. Emigró a Estados Unidos. Emigraron a Estados Unidos, donde había una subida que era muy famosa, y sigue siéndolo porque es la más alta del mundo, al Pikes Peak. Es una subida que es larguísima y que tiene tramos de asfalto, de tierra, es muy particular. Y bueno, pues pensaron en Audi que para promocionar en Estados Unidos su marca era un buen sitio, y lo fue. Lo fue porque Michel Mouton ganó allí los años 84 y 85. Y en 1986 y 87 volvieron a ganar. El primer caso con un piloto norteamericano, estadounidense, Bobby Unser, y el segundo con Walter Röll al volante. Y llegamos a nuestra sección favorita de garaje hermético, el coche del día. Bueno, pues he elegido un coche, he elegido el primer Audi 4 que probé. Que el primer Audi 4 que probé no fue un Audi 4 Coupé, sino que fue el Audi 204. Recuerdo que me dejaron ese coche un día que llovía a mares. Era un coche de una berlina enorme, de prácticamente 5 metros de largo, con 200 y pico caballos, tracción total. Bueno, yo me cogí, me fui a una carretera de curvas y bueno, pues estuve jugando a ser Hannu Mikkola o Michel Mouton. Bueno, mejor a Hannu Mikkola, yo creo. Y como tenía tracción total, realmente fue el primer coche de tracción total potente de verdad que había probado nunca, y me encantó. Es cierto, entendí cómo los pilotos de aquella época les costó adaptarse a ese coche, porque
a pesar de su tracción total, básicamente el coche se comportaba como una tracción delantera, lógicamente, porque este también llevaba el motor ahí delante, ¿no? Pero bueno, era un coche con unas prestaciones excepcionales y con un nivel de seguridad que, os recuerdo, con esa época no había electrónica, no había sistemas que acudieran en nuestra ayuda, y entonces llevar un coche con solo el eje trasero motriz era, sobre todo en mojado, complicado. Este coche daba un margen de seguridad enorme respecto a lo que había en la época. Y como digo siempre, si habéis llegado hasta aquí, en este vídeo podcast, es que os ha gustado, y si os ha gustado, dadnos un like. Ya sabéis, si lo veis en YouTube, hay una campanita por aquí que cuando la pulsáis os avisamos de los próximos vídeos. Nos encantan vuestros comentarios y respondemos, los que sois más rápidos, si respondéis el primer día, a eso os procuro contestaros a todos. Y leerlos los leo todos. Y ya sabéis que esto es una comunidad y aparte de que los lea yo, todos los demás garajistas lo leen. Y sobre todo, y lo más importante, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.